Tengo una sensación me da un poco de vergüenza, también impotencia y frustración, pero imagino que debe ser parte de las sensaciones que cualquier ser humano que haya formado parte de esta tierra en el 2020 habrá sentido, siente y sentirá por obvias razones. Pero básicamente lo que era un podcast que con Germán Boero nos gustaba hacer un montón y que disfrutamos, digamos, como un proyecto serio y un proyecto interesante, pero que además un poco nos hacía salir de la diaria, que es verdad que trabajamos como periodistas, tampoco somos contadores, bancarios o tenemos una rutina súper exigente, pero aún así tuvimos que cortar. Entonces quizás el que entra al feed de Spotify o de Apple o de cualquier otra plataforma verá que el podcast de Gol de América tiene más de 10 capítulos subidos en el 2019 con mucha continuidad, y que, bueno, en el 2020 creo que no llegamos a publicar casi nada. Y bueno, creo que hay que empezarlo así el programa porque, digamos, la razón por la que no publicamos nada fue que la pandemia nos destruyó de diferentes maneras. Primero moralmente probablemente, después ante la ausencia de fútbol tantos meses, y después por una cuestión de condiciones, la verdad. Yo tengo 2 hijas de 2 años y otra de 3 meses, y la verdad que llegaba un momento en el que percibía que era simplemente imposible grabar algo en casa sin que la más chica entrara, tocara la puerta, gritara, hubiera un problema, etc. Ahora estamos con un poco de condiciones más normales, más queribles. 2021 se presenta con algo más de alegría. Todavía no sabemos cuánto más va a durar, pero mientras esto sea así, el podcast florece y se reinventa. Mi nombre es Lucas Bertelotti, está Germán Boero. ¿Qué tal? Hola Germán Boero, cambiamos de nombre, es la primera gran novedad. Somos, el podcast se llama TT, representativo de táctica técnica o técnica táctica. Como más le guste, ¿no? A quien escuche. Como más le gusta a quien le escuche, o trending topic para quien sea no tan futbolero. El concepto sigue siendo el mismo, es alejarnos un poco de lo que probablemente muchos estamos o están habituados de consumir, que son... Ahora hay un meme, ¿no?, que está dando vueltas, que es que Fox Sports o ESPN siempre discuten sobre qué es peor, descender o que te gane la final. O ganarle la final a tu clásico rival. Claro, y aparentemente es un debate que lo hacen una vez por semana porque les debe rendir. Sí. Acá afortunadamente no vamos a hacer ese debate, por lo menos en el corto plazo. Por lo menos en el corto plazo. Después, si los números no dan, vamos a meter alguna bomba. Pero bueno, quería empezar así, Gerbo. No sé si querés agregar algo más sobre esta larga ausencia y este periodo de pandémico. No, creo que lo resumiste muy bien. Solo, aclarar nada más que hubo algunos capítulos que se subieron. Fueron 2 especiales, creo. Uno sobre la Puerta 12 y otro sobre la Guerra de Malvinas. Obviamente muy orientado hacia el público argentino. Pero hubo alguna intención de revivir el podcast. Pero bueno, la verdad es que la situación, como bien dijiste vos, nos pasó por encima y no tuvimos la continuidad necesaria como para poder hacerlo en su totalidad. Pero sí, siempre estuvo en nuestra cabeza regresar a hacerlo. No es que estaba olvidado, sino que siempre fue una prioridad, digamos, de regresar a hacerlo. En marzo de 2020 publicamos ¿Por qué a Tevez le costó tanto reinventarse?, que fue el único de nuestro estilo. Y después hay dos episodios que la verdad que los recomiendo, que eran 2 notas que habíamos hecho 2 historias muy lindas atrás. Claro, el título es Cuando el fútbol fue la señal de vida más fuerte, que es la historia de un hincha de Boca que participó del episodio de la Puerta 12, ¿no? Sí. Creo que era el de la Puerta 12, sí. Y que años después tuvo una historia increíble con respecto a la dictadura militar, que fue secuestrado. El tipo Héctor tenía
había comprado el pack de entradas para ver el Mundial y un poco su energía o su posibilidad de mantenerse vivo mientras estaba secuestrado era pensar en ese pack y que si salía libre iba a poder ver los partidos de Argentina, y que finalmente se cumplió. Y la otra el título es La historia del soldado que no pudo llegar al Mundial, que también es muy relacionada, que es básicamente un soldado de Malvinas que tenía planificado ir al Mundial 82 con su viejo y con sus hermanos, y que obviamente no pudo ir por el tema de la guerra, y que de hecho muere en Malvinas en uno de los últimos días de combate. Así que esos 2 episodios se pueden escuchar, van un poco por fuera de nuestro estilo, aunque también vengo pensando, Gerbo, que hay cosas que me parece que están buenas. Por ejemplo, no sé, la entrevista que le hicimos a Messi la podríamos haber subido entera tranquilamente al podcast para aquel que le interese o que va directamente por el audio, o la que le hicimos a Simeone. Las entrevistas, la verdad que sean interesantes, las vamos a subir al podcast quizás con una breve introducción. Sin duda, sí, totalmente de acuerdo. Podrían ser subidas perfectamente, especialmente la de Messi, que fue una entrevista muy importante del compañero Rubén. Fue una bomba, del compañero Rubencito Uría. Y tenemos un refuerzo para esta temporada. La otra gran novedad. La otra gran novedad. Estuvimos hablando con Gerbo que la verdad que necesitábamos a alguien, a un especialista, porque nosotros no sabemos mucho, la verdad. Mucho biribiri. Necesitamos a alguien que nos ayudara a dar un salto de calidad. Así que en este primer capítulo, en este primer podcast, estamos con Pedro Dosso, que es técnico, que ha estudiado sus años y que obviamente es un apasionado por el fútbol. Hola Pedro, querido, ¿cómo va todo? ¿Cómo están, chicos? Qué placer grande con toda la presentación que hicieron, que me pongan en el lugar del que se supone que sé. Así que nada, me gusta poder estar hoy acá, acompañarlos y con el enfoque que ustedes le quieren dar, ¿no? Lejos de esos debates que hay tan de moda y de los payasos mediáticos, ¿no? Buscarle otra vuelta de rosca a esto y darle una mirada de los que nos gusta en serio el fútbol y no la polémica, ¿no? O no la polémica por sí sola. Pedro, ¿el curso de técnicos está modernizado o está un poquito viejo? ¿Necesita como una actualización? Pregunto porque hoy... sí, te corté y ya tenías respuesta. No, sí. No, eso porque creo que hoy en el fútbol hay como una mezcla, ¿no? Hay muchos técnicos que están basados bajo una línea súper antigua, y también hay una camada de cuerpos técnicos súper preparados, con un montón de análisis de datos, con videos, con trabajos de campo espectaculares, etc. Bueno, mira, yo desde mi punto de vista lo que te puedo decir es que depende obviamente de dónde lo hagas, pero por lo que se sabe general, en algunas cosas se han modernizado, gracias a Dios. En otras quizás estaría bueno que mejoren mucho más el tema de la tecnología, que si bien es nuevo para todos, ya creo que es necesario sí o sí que sea parte de la enseñanza para muchos chicos o personas que quieran, chicas y chicos que quieran ser parte del mundo del fútbol ahora en la actualidad, y es algo que por ahí no se contempla tanto. Quizás en eso sería una falla que están teniendo. Sí, lo que ha cambiado ahora, que es por normativa de Conmebol, es que ya el curso de técnico acá en Argentina es de 3 años, antes era de 2. Este tercer año que se agregó lo que te permite es tener la licencia Pro, que es la famosa licencia que siempre traía problemas para los técnicos argentinos fuera de Argentina, ¿no? Ya teniendo esta licencia avalada por Conmebol, te abre fronteras que antes no tenías la posibilidad. Obviamente depende de cada federación, ¿no? El día de mañana, si uno quiere trabajar, va a depender del reglamento que tenga cada federación para poder trabajar. Pero ya tener avalado por Conmebol esta nueva licencia te abre un panorama mucho mejor, ¿no? De lo que era antes. Y con respecto a la enseñanza, yo siempre considero que, como todo, más allá de lo que estudios, va en cada uno lo que tengas que hacer por fuera, ¿no? Por tus intereses y por las ganas de aprender también.
Sin duda. ¿Y hoy cómo se aprende hoy a adquirir más conocimientos o a ser mejor para analizar y para explicar el juego? ¿Qué usás vos? Y mira, primero, desde mi punto de vista, creo que lo mejor que puedes hacer es consumir todo lo que puedas. Me refiero a partidos de fútbol. Y no solo mirar Liga Inglesa, Liga de España, digo, ver el ascenso, ver primera. Si aún a eso le sumás y tenés la posibilidad de ir a los estadios, creo que no hay mejor plan que ese para ir a ver fútbol. Y después, hoy gracias a Dios, creo que en YouTube y en otras redes sociales tenés muchísimo para consumir, para ver, para analizar, para aprender, para entender. Y aún así, si tenés la posibilidad económica, hay plataformas que son muy buenas de análisis de video y de análisis de jugadores y de distintas métricas que te pueden servir a entender mucho más de lo que vos quieras sumarle al conocimiento que crees que ya podés desarrollar si estás al frente de un cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que con el pensamiento de antes del fútbol, de tirar una pelota y que juegue, como decían algunos técnicos, ya no te alcanza. No, sin dudas. Y Pedro, ¿dónde estás trabajando ahora? Y un poco, ¿cuál es tu aspiración, digamos? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? No, yo por ahora no estoy en ningún club. Es más de fútbol amateur lo que hago los fines de semana y por amor. Y nada, obviamente las aspiraciones, te puedo decir, los sueños máximos son poder dedicarme el día de mañana full time a esto, pero bueno, es paso a paso, es un ambiente muy difícil y además porque, como siempre decimos, hay 40 millones de técnicos en Argentina, es muy difícil y además, como ya se viene manifestando en muchos lados y se está haciendo visible, el mayor problema que quizás tiene el fútbol argentino para el que quiere desarrollarse es una cuestión de lo que se paga por esos trabajos que uno hace, ¿no? Lo que es inferiores y quizás fútbol profesional también, ¿no? Dependiendo del club en el que estés, tenés que ver cómo y cuándo cobrás, ¿no? Que no es un detalle menor, porque sí o sí te obliga a tener que hacer otra cosa, además de hacer lo que más nos gusta, ¿no? Sí, yo me acuerdo, yo jugué en primera de excursionistas, en primera C, hace mucho, 2006, 2007, 2008. Y yo, o sea, cobraba viáticos o cobraba premios, pero había jugadores que tenían un sueldo arreglado. Y la realidad es que los dirigentes se aprovechaban del contexto. O sea, perdías 4 partidos seguidos y los tipos iban a cobrar y les decían no hay guita. Entonces, no había mucho resguardo a nivel laboral, porque en esa época no había contratos en la C, entonces como que, bueno, sí, claramente es muy complicado. No, sigue siendo muy complicado, sobre todo con lo que te digo, en lo que es divisiones inferiores y juveniles, es muy complicado el tema de contratos, ¿no? Como siempre ha pasado en este fútbol y no creo que en el corto plazo vaya a mejorar, ¿no? Lamentablemente. Y necesita una profesionalización y una seriedad a nivel general bastante grande, pero sí, es verdad que falta bastante tiempo. Hicimos una introducción un poco larga, pero valía la pena con Pedro, con Gerbo, para dar un poco de contexto y explicar toda esta ausencia. Vamos a hablar sobre Messi en este podcast. Creo que siempre hablamos un poquito de Messi, que te diría que en el fútbol de hoy todo va relacionado a él, de alguna manera. No sé, si hablamos de la reinvención de Tevez, también hablamos en su momento de Messi. Si hablamos de ataques, hablamos de Messi. Si hablamos de, no sé, hasta de otras posiciones, de doble 5, de internos, de jugadores que van por afuera, casi que todo remite a él por diferentes razones. Y un poco el título sería Messi, la reinvención que no llegó, o Messi, la reinvención que esperamos o que se espera. Y el foco va un poco por el concepto que probablemente Messi está sufriendo un poquito una doble espada, un doble golpe, que es por un lado la transición del jugador individual a cómo afecta la cuestión grupal. Básicamente creo que Messi con 33 años es un jugador
que ya tiene en su cabeza y que ya sabe que precisa un cambio en su juego o que las cosas que hacía antes ya no las puede hacer. Y claramente es algo que constantemente intenta y que lo interesante del juego de Messi es que se ha reinventado con el correr del tiempo de diferentes maneras que vamos a analizar a lo largo del programa. Ahora, Messi se encuentra ante un doble problema. El problema suyo, que es que tiene que terminar de definir dónde y cuáles son las posibilidades para seguir siendo el mejor jugador del mundo. Y si no es el mejor jugador del mundo, cuáles son las posibilidades para hacer lo mejor posible dentro de su equipo. Y la cuestión grupal, que es que básicamente forma parte de un colectivo que tiene una serie de problemas gigantes. La primera, creo yo, tiene que ver con la jerarquía y el nivel, que es que básicamente está rodeado de un grupo de menor nivel de los que estuvo rodeado en el último tiempo. Y después, bueno, con la idea más conceptual u organizativa en lo que tiene que ver con el Barcelona en sí y con lo que puede plantear Koeman. Yo creo que tiene una idea igual, Gerbo, Koeman. Lo que pasa que, digamos, no sé si esa idea se puede terminar de interpretar como él quiere con los jugadores que tiene, porque por ejemplo no tiene centrales, tiene laterales medio flojos, no tiene demasiado recambio y bueno, los delanteros no tienen un gran nivel. Sí, yo creo que Koeman, como decís vos, o Koeman, ¿cómo es la pronunciación? Yo soy como Pagani, Vos sos como castellanizo. Pagani. Cuando Muy no bien. sé la pronunciación lo castellanizo. Perfecto. Entonces Koeman, yo creo que sí, yo creo que es una continuidad de lo que venía haciendo de lo que se venía haciendo con Messi en Barcelona durante la temporada anterior, con un Messi por ahí más recostado sobre la banda, en ese regreso por ahí a sus inicios, ¿no? Un Messi que si bien ataca por todo el frente de ataque, valga la redundancia, se lo ve mucho más recostado sobre un costado. Sin embargo, es imposible, digamos, vos un poco lo dividías, o me dio la sensación de que lo dividías, ¿no? Por un lado lo individual, por otro lado lo grupal, y yo creo que es una cosa que es difícil de separar. Es esencial pensar a Messi dentro de ese Barcelona colectivo, porque aparte Barcelona, si por algo se destacó la era Barcelona, fue por la gran figura de Messi, por supuesto, pero también por un rendimiento colectivo que siempre acompañó a la gran figura de Messi. Yo siento que Messi nunca estuvo tan solo como está ahora. Hoy Messi es el líder indiscutible de un equipo que no tiene nada más que a Messi. Porque por un lado los que podían acompañarlo se fueron, por otro lado los habrán echado, pero por sobre todo porque los refuerzos que llegaron no son del mismo nivel de jerarquía. No quiero decir con esto que quienes estén hoy jugando en Barcelona sean malos jugadores, seguramente que no lo son, porque por algo están en donde están, pero sí me parece que no están al nivel de ser los número uno o dentro del podio indiscutido de los mejores en sus puestos, particularmente en la delantera. Entonces esto hace que el problema de Messi sea doble en ese sentido, que no solamente tiene que ser el mejor, sino que tiene que ser el mejor en un equipo en el que no lo acompañan, o en el que no está rodeado de lo mejor. Y eso es un problema, me parece, hoy por hoy, que se suma a su problema individual, emocional, si se quiere, que tuvo durante los últimos, no sé, el último año, un poquito más, un poquito menos en realidad, dentro del club. Sí, mencionaste la parte emocional que yo ni la había tocado ni la había pensado, pero es una realidad, digamos, cuando estás en un lugar en el que no querés estar, todo se influye de manera negativa y es todo mucho peor. Y Pedro, vos, digamos, ¿cómo analizás este concepto siempre histórico de un equipo para Messi? Digamos, ¿eso tiene sentido hoy en la estructura de Barcelona? ¿Pensás que Koeman lo intenta, digamos, intenta plantear un equipo que se predispone para darle las mayores condiciones posibles a Messi, o en realidad es un colectivo grupal y que Messi haga lo que pueda dentro de ese sistema? Mira, yo mientras los escuchaba iba pensando y me parece, como bien mencionaron ustedes, había lo central que es lo colectivo, que obviamente va a influir positivo o negativamente en el rendimiento de Messi, ¿no? A mí me parece que los mejores años de Messi en el Barcelona lo tuvo cuando tuvo socios en el Barcelona. Hoy tienen seguidores en el Barcelona. Jugadores que no están a su altura y que él
porque no le queda otra, tiene que ser el mejor. En los mejores años del Barcelona, él era el mejor de un grupo que eran los mejores. Yo creo que es significativo también este presente de Messi en los manejos que tuvo el Barcelona en la plantilla. Desarmaron por una cuestión de recambio generacional y después por las condiciones que sean, desarmaron lo que más o menos estaba bien y lo hacía sentir cómodo a él porque eran los socios que él tenía dentro de la cancha. Hoy creo que está levantando un poco ese nivel también porque se está reencontrando con ciertos socios como puede ser Pedri, el juvenil, que son jugadores que a él lo potencian, ¿sí? No es lo mismo que un compañero te potencie a que vos tengas que ser el mejor porque si no tus compañeros no te van a salvar. Porque ya ahí también en lo emocional empieza a jugar un tema de presión, ¿sí? Entonces si sale bien es perfecto, pero si sale mal también sabés que vas a ser el blanco, como siempre lo va a ser. Pero me parece que si vos vas analizando las plantillas que tuvo el Barcelona en los mejores años de Messi, eran jugadores de excelencia y estos últimos años son jugadores que llegan al Barcelona como apuestas, ¿sí? Y hoy quizás yo veo este último año y medio, si querés, de Messi, es lo más parecido al Messi de la selección que yo pude ver en el Barcelona. Y lo ato desde el punto de vista futbolístico a esto que te digo. No tiene socios, tiene seguidores. Él tiene que ser el líder de un grupo que no lo lleva a su mejor nivel. Pero ¿cuál es para vos la diferencia entre socios y seguidores? Y el Barcelona, bueno, ni hablar el Barcelona de Guardiola, en el que tenías un Xavi, un Iniesta, un Dani Alves. Años después, ya en el final de Guardiola, un Villa. Y hoy en estos últimos años, el único socio que tuvo, si querés, era Suárez. Para mí, el último gran equipo que él pudo integrar con felicidad era el de Suárez y Neymar. Y hoy en día ya no le quedó ni Suárez. No tiene en el medio el socio, no tiene en los laterales los socios. Jordi Alba me parece que es un jugador de momentos, que quizás con él conecta muy bien, pero no es lo que fue a lo largo de su carrera un Dani Alves. Y hoy no tiene socios. Hoy no tiene socios donde él pueda descansar. Sí, quizás esos socios que uno esperaba que sean por ahí Griezmann o Pjanic, tal vez no, o De Jong también, tal vez no terminaron de serlo tanto. Si bien me parece que entre ellos De Jong fue el que mejor rindió, tal vez hasta por encima de Busquets, como menciona Busquets por ser el histórico, ¿no? que todavía está en el club junto con Messi. Pero después lo cierto es que no da la sensación de que ninguno se haya terminado de entender bien con Messi. Es verdad también que, bueno, es el primer tiempo, ¿no? En el que están estos jugadores juntos y que también lleva un tiempo jugar de la manera en la que lo venía haciendo Barcelona o a la forma en la que los tenía habituados Barcelona. Eso era lógico que en algún momento eso se termine cuando se terminen esos jugadores. Sí, hay un aspecto con el tema de la reinvención y la relación con los entrenadores que me parece interesante, que tiene que ver básicamente sobre si un entrenador como Koeman tiene la jerarquía como por ejemplo para guiar a Messi en esta posible reinvención, para educarlo de alguna manera o para brindarle un sistema que le pueda servir. Básicamente mejorar a un jugador. Por ejemplo, Gallardo en Argentina mejora casi a todos los jugadores que pasan bajo sus alas, o Guardiola mejora a todos los jugadores. Koeman puede mejorar, digamos, a un jugador, tiene la jerarquía y el nivel para ser un entrenador de esa gama. Lo pregunto, creo que no, o estoy casi seguro que no, pero tampoco nunca vi 5 entrenamientos seguidos de Koeman. Lo que sí vi es la forma en la que plantea sus equipos y la forma en la que habla, que me parece que no tiene esa profundidad que necesitaría, digamos, generar una mini revolución en la cabeza de Messi como para orientarle la carrera de otra manera. Sí, puede ser. Por lo que uno pudo ver hasta ahora de Koeman al frente de Barcelona, da esta sensación de que es un técnico de transición. A mí me da la sensación de que es como un técnico de transición en un momento
muy álgido en el club. Entonces, ese presente que parece tambalear todo el tiempo, también me parece que afecta a las decisiones que puede tomar el entrenador. Yo cada vez que escucho una conferencia de prensa de Koeman, lo escucho hablar sobre un montón de cosas que no tienen que ver con lo futbolístico, cuando en Barcelona uno está acostumbrado justamente a todo lo contrario, escuchar a la persona a cargo del plantel solo hablar de fútbol. Y como contrapunto, digamos, ahí está la eterna discusión entre Guardiola y Mourinho, ¿no? En sus años de Real Madrid y Barcelona. Pero en este momento me da esa sensación de que Koeman no está logrando romper con esa rueda, y por el contrario se está cada vez enroscando más. Después lo otro habrá que verlo. Es un técnico con mucha experiencia que dirige hace muchísimos años también. Entonces, digo, no sé, creo que tiene 20 años de carrera Koeman. Yo creo que debe tener la capacidad para lograr sacarle el jugo a cada uno de sus jugadores y mejorarlos. Pero por supuesto que es una habilidad diferente a dirigir, digamos. Creo que son dos cosas que, si bien son necesarias, pueden no ser complementarias. Vos podés ser un gran técnico, podés tener una gran visión de juego, una gran visión del juego, pero por ahí no tenés esa capacidad de exprimirle al jugador sus máximas capacidades. ¿Es posible, Pedro, digamos, no sé, agarrar a Messi y hacerle un plan para terminar de sacarle lo mejor y poder decirle, no sé, le mostrás 10 videos y decís, mirá, Leo, acá retrocediste en estas 5 jugadas y en realidad lo que tenías que hacer era quedarte con el lateral de allá para que no te comiera terreno y para que no te desgastaras y para que estiraras al equipo, no sé. ¿Se puede hacer un plan así, o un jugador como Messi, un poco la parte táctica, técnica está ultra liquidada? No, yo creo que en todos los factores con Messi, por lo que uno ve, y obviamente no lo conozco en la intimidad, ¿no? Me parece que al contrario, que todos los puntos son analizables con Messi, porque si nos ponemos a pensar, Guardiola en esos aspectos creo que es súper detallista y a Messi lo mejoró. El otro gran técnico que para mí tuvo en el Barcelona fue Luis Enrique, que es del mismo estilo que Guardiola. Y quizás técnicos que uno veía que tenían cierto perfil, que terminaban aflojando con él, por así decirlo, no le fue bien. Me parece que al contrario, cuanto más vos le puedas mostrar, le puedas explicar y le puedas exigir a Messi, mejor va a ser el resultado. Y está a lo largo de su carrera, creo que lo demostró. Claro. La comodidad me parece que no sirve para con Messi. Al contrario, vos lo mencionaste a Gallardo y puede ser de cara al futuro una buena opción. Yo creo que él necesita técnicos que le demuestren un salto de calidad. Pero no un salto de calidad para él, un salto de calidad para la idea, para el equipo, para sus compañeros. El problema que puede tener, un tipo como Koeman, Messi siempre destacó de Guardiola, como que todo lo que les decía se cumplía. Por ejemplo, nos van a venir a atacar por acá y va a pasar esto, después se cumplía en la cancha. Y como que eso le daba un voto de confianza muy grande. Ahora Koeman tiene la capacidad como para anticiparse a algo así y decirle a Messi, jugá por acá porque va a pasar esto, esto y esto. Bueno, no lo sabemos. Hasta ahora seguro que no lo hizo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Pedro de la comodidad, o sea, de no ser cómodo ante Messi. Y creo que eso lo ejemplifica de la mejor manera la selección argentina. Creo que todos los técnicos que de alguna manera sucumbieron ante la presencia de Leo fueron los técnicos que después se terminaron yendo de la selección. Fueron los técnicos a los que no les terminó yendo bien. En cambio, por ahí los técnicos que pudieron superponerse a esa figura, como por ahí fue el caso de Sabella, si bien seguramente haya tenido que tener algunas concesiones con Messi, pero los técnicos que pudieron imponerse por sobre la figura y lograr, más allá de que él esté de acuerdo o no, imponer su idea, tuvieron resultados. Lo mismo puede suceder con Martino, tal vez. Por ahí con una idea más cercana. Y bueno, Scaloni creo que todavía es muy temprano para analizarlo, pero me parece que daría la sensación de que Scaloni tiene su idea y hay que ver si logra imponerla por sobre Messi, pero hasta ahora ha tomado decisiones, por lo menos en cuanto a los futbolistas que acompañan a la selección, que son futbolistas que él quiere tener, que Scaloni quiere tener, dentro del plantel. Habrá que ver después si en lo demás también puede superarse a
superar a Messi, digamos, en ese sentido. Puede no tener que recaer en lo que la figura le exige, sino lo que él quiere hacer. Creo que es muy pronto todavía. Es muy pronto. Vamos a hacer un repaso un poco por la historia de Messi, por la carrera y también, o especialmente, cómo se llevaba con sus compañeros de ataque, aunque también deberíamos mencionar probablemente al resto del equipo, pero especialmente en el ataque, porque hoy con la salida de Suárez queda esa idea de vacío. Entiendo que con Griezmann tuvieron algunos momentos de empatía, pero que no sobra, y con Dembélé completamente frío, digamos. Me parece que Dembélé es un tipo que no entiende el juego de la misma manera que Messi, y eso les impide, digamos, generar algún tipo de química. Vamos para atrás a la 2005 o 2006. Messi debuta 2004, o sea que es un chico que ya tenía roce, digamos, con una temporada y media o 2 temporadas ya con el plantel de primera. La delantera del Barça era Juli, Eto'o y Ronaldinho. Ronaldinho en el momento máximo de su carrera, con digamos, un nivel de desequilibrio que pocas veces se ha visto, me parece, en el fútbol, y que, bueno, claramente siempre marcaron la pauta de que si se hubiera mantenido así, creo que lo sostuvo una temporada y media, si lo hubiera hecho por 5, quizás hoy Ronaldinho lo estábamos ubicando a la altura justamente o de Messi, o de Maradona, o de Pelé, etc. Y bueno, Messi era el reemplazante de Juli por la banda derecha. También jugaba Larsson en esa época por esa banda. Lo que le pasaba en esa época a Messi era el tema de las lesiones musculares. Entonces nunca terminó de consolidarse físicamente. Es una temporada que juega 16 partidos, que es poco. Hace 6 goles, da 2 asistencias. Es la famosa Champions League, que tiene un partido brutal contra Chelsea en los octavos de final. El Barça gana esa Champions con Messi siendo más bien, digamos, teniendo un rol secundario. ¿Se acuerdan? Imagino que se deben acordar bastante de esa época. Sí, a ver, en ese equipo era el equipo de Rijkaard. Claro. Sí, yo creo que ahí la gran figura era Ronaldinho, sin duda. Pero ya uno empezaba a ver los destellos de Messi, me parece, ¿no? Y creo que, vinculándolo un poco con el presente, y lejos está Messi de poder tener la explosión que tenía cuando tenía 17 años, 18 más o menos. Estoy tratando de hacer las cuentas en el aire. Creo que lejos de tener esa explosión de juventud, un poco es a lo que se está tratando de volver al día de hoy, a ese Messi, el Messi recostado por la banda que encara hacia el medio y dribleando así y rematando al arco. Me parece que es un poco ese Messi el que se quiere recuperar. Yo creo que es muy complejo y muy difícil, pero lo veo por ese lado, me parece. Como ese Messi es el que hoy Koeman quiere volver a tener. Claro, lo que pasa que tenía un nivel de explosión inigualable. Era inigualable. Bajaba la cabeza y recorría una distancia en un tiempo insólito y con la pelota en los pies. Entonces, yo unos años después de ese Barcelona, me acuerdo de haberlo visto en un entrenamiento previo a una Copa América, no me acuerdo ahora, creo que fue la del 2009. Y a mí lo que más me llamaba la atención era la capacidad de Messi de dominar la pelota en velocidad. 2009 no puede ser, si no hubo Copa América. 2007. 2011 entonces. 2011 entonces. En Argentina, claro. Una capacidad que tenía Messi de manejar la pelota, de dominar la pelota en una velocidad que no era normal. Y en esa época era el máximo esplendor, ¿no? O sea, 5 años más atrás, estamos hablando una capacidad para manejar la pelota, dominarla en una velocidad que no todo el mundo tenía y que llamaba la atención, era impresionante. No, en esa época era un jugador mucho más incompleto, ¿no, Pedro? O sea, tenía un nivel de explosión tremendo, pero después la versión posterior fue superadora. Sí, porque además en sus comienzos no era un jugador que se integrara mucho, claro. Que fue lo que él por rebeldía empezó a mejorar con los años, ¿no? Fue en esa época que él comienza a jugar
medio como que se reinventa la posición de wing, ¿no? Que era algo ya olvidado, con este wing yendo en diagonal para adentro, que era la clásica jugada de Messi que vos sabías que iba a hacer, pero nadie lo podía frenar. Y vos sabías que iba a agarrar, iba a enganchar para el medio, y iba a encarar. Pero era tanta la velocidad que no lo podía frenar, y era un jugador que necesitaba en el Barcelona de un Ronaldinho, en la selección de un Riquelme. Todavía no tenía, como decía antes, esa rebeldía de él de cargarse el equipo al hombro. Claro. Sí, algo parecido. Las imágenes del Mundial 2006 llaman mucho la atención. El partido con México era como que era imparable. Y después está lo de la relación justamente entre Ronaldinho y Messi. Esa idea o ese concepto de que hay una estrella que, digamos, apadrina a un joven, pero que ese joven está a la altura de esa estrella. Porque la verdad que Ronaldinho siente un feeling especial por lo que juega Messi, porque Messi le devuelve paredes, porque Messi define bien cada vez que lo habilita. Creo que es algo que le costó con el tiempo, por lo menos hasta ahora. Messi no encontró, no tuvo. Bueno, Pedri podría ser justamente, pero si sacamos a Pedri del medio, no sé si tuvo la posibilidad de ser padrino de un posible futuro crack. Y porque me parece que un poco está en la edad ahora de serlo, ¿no? Tal vez. Digo, Messi, si bien es una figura indiscutida, siempre estuvo acompañado por jugadores más o menos de su misma edad, tal vez un poco, y hasta tal vez un poco más grande. Sí, y su mismo calibre también. Claro, por eso. Totalmente, por eso. O sea, digo, a ver, una vez con Ronaldinho retirado, ¿quién fue el que tomó ese lugar? Tal vez Xavi, tal vez Puyol, tal vez Iniesta, que eran un poquito más grandes que él. Tal vez ahora Messi es el líder también en ese sentido del plantel, en cuanto a edad, en cuanto no solo jerarquía futbolística, sino a liderazgo real. Y tal vez ahora está en el momento de ser el padrino de... Cuando llega Pep Guardiola al Barcelona, una de las primeras movidas es borrarlo a Ronaldinho, y se crea una delantera furiosa con Messi, Eto'o y Henry. 2008-2009 Barcelona gana el triplete. Era un Messi también, creo, parecido a lo de la explosión, pero súper vertical. Creo que la idea del equipo ultra posesional iba a venir recién unos años después, ¿no? Sí. A mí me parece que entra un poco lo que decía Pedro antes, esto de Messi más comprometido con toda la faceta de ataque de Barcelona. No solamente que se la den y él explote y haga un gol, sino que ahí empieza a involucrarse un poco más. Me da la sensación de ese Messi, una pequeña evolución dentro de lo que fue su juego, que fue tal vez el paso previo a lo que vendría después con Villa y el Messi del fútbol total. Yo creo que ese es el momento en el que Messi, espero que se entienda lo que voy a decir, empieza a entender el juego. Empieza a entender el juego, de saber cómo moverse, qué espacios atacar, en qué momentos atacar, porque también Messi lo ha sido a lo largo de su carrera. Siempre es un jugador que por momentos parece como que no estuviera, pero yo siempre considero que es un jugador que solamente está descansando para saber cuándo atacar. Y creo que es en ese momento que da ese salto él, de saber en qué momento hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí? No era el jugador que quedaba más recostado, sino, como decían ustedes, más vertical. Me parece que ahí es el primer cambio que hace en su carrera. Hay un video maravilloso de Pep Guardiola en el que lo ponen a describir una secuencia de Messi. Messi está caminando en un clásico, creo que en la época de Luis Enrique, después de haber ganado la Champions. Messi está caminando básicamente, y Guardiola lo empieza a describir como justamente lo que dijiste vos, Pedro. Miren, ahí no es que está descansando o que lo hace porque es vago. Miren cómo mira hacia los costados, miren cómo empieza a percibir lo que hacen los rivales, miren cómo de reojo ve cuáles son las zonas en las que puede atacar, miren cómo analiza los espacios y cuáles son las maneras de sacar diferencia. Es espectacular. Si ponen en YouTube
Guardiola explica a Messi, o Guardiola describe a Messi, o video Guardiola Messi, lo van a ver y tiene que ver mucho con eso. En la temporada 2010-2011 para mí es el mejor equipo de la historia del fútbol a nivel clubes. A ver, no sé, si me faltaron ver un montón. Bueno, por lo menos de la era moderna, voy a decir, de la era moderna, porque no quiero ser injusto con otros que no analizamos o no vimos de la misma forma, pero ese equipo, digamos, Pedro, Villa, Messi arriba, Busquets, Xavi, Iniesta en el medio campo, un equipo que gana la Champions League bailando al Manchester United y que se da un poco la revolución o la primera gran reinvención del fútbol de Messi, del juego de Messi, que es pasar a jugar en un esquema centrado. Antes de meternos en la parte ofensiva, me interesa que escuchemos este audio del Cholo Simeone en una nota que le hicimos nosotros, Gol en español, al Cholo, que le hizo Rubén Uría. Simeone explica acá básicamente lo que le dijo Guardiola sobre por qué Messi pasó a jugar en el centro y dejó la banda. Porque yo le pregunté, le digo, ¿por qué juegas con Messi de punta falsa? ¿No? Entonces me dice, no, lo que pasa es que en la época de Laudrup, que jugaba también de delantero falso con Stoico, ¿te acordás? En los costados, era una manera de involucrarlo para poder trabajar defensivamente sin que él tenga una función clara, porque cuando llegamos a cuartos de finales, con Messi a la derecha, los equipos me empiezan a atacar por el sector izquierdo. Entonces dije, pucha, al final, dentro de su pasión por el ataque, la inteligencia de Pep lo lleva a pensar defensivamente también, desde una posición ofensiva como la de Messi. Bueno, Pedro, la verdad que nunca terminé de entender si esa fue la única explicación que le dio Guardiola a Simeone o si Simeone solo quiso destacar la parte defensiva, pero tiene bastante sentido, ¿no? Sí. Yo creo que yo estaba pensando antes cuando los escuchaba también en este presente y del tipo de técnico que decíamos que cómo tiene que ser o qué cualidades. Digo, si bien yo creo que, como decía antes, Messi necesita técnicos que le eleven la vara, también Guardiola, que creo que yo que es el que consideramos, o casi todos consideramos uno de los mejores o el mejor de este momento, tuvo ese momento de ponerse a pensar cómo mejorarlo a él y cómo hacer un equipo que juegue para él y qué posición darle y cómo encajarlo en la estructura defensiva. Y creo que son factores que hay que tener en cuenta. No puedo pensar en un Messi que para que vuelva a ser lo que fue, que sea extremo por derecha y pedirle que siga al lateral por izquierda rival. Me parece que ahí estaríamos entrando en una confusión alarmante si uno no entiende en el momento que está Messi ahora, pero que está enganchado con que tampoco lo podría haber hecho a la edad cuando Guardiola se le ocurre inventarle esta nueva posición y darle esa responsabilidad táctica en un equipo, sabiendo que no era uno más que tenía que tener las obligaciones que todos los demás. Si eso queda claro en la idea de juego, me parece que es algo clave para el funcionamiento del equipo. Totalmente. Hay algo que me parece muy interesante para destacar, digamos, que es que cómo entiende Guardiola el momento para generar ese cambio también. No es que lo hace por una necesidad futbolística necesariamente. Digo, no es que ponerlo a Messi por el centro le iba a dar un Messi mejor, sino que le iba a dar un conjunto mejor y que ese era el momento indicado para hacerlo. Eso me parece fundamental, como decía Pedro, digo, ¿no? O sea, ¿cuándo le pedís a Messi que haga tal cosa y cuándo le pedís a Messi que haga tal otra? Seguramente al Messi de 2005 no le podías pedir, bueno, centrate porque necesitamos que puedas acompañar la salida de tal. Porque tal vez el chico no lo iba a hacer, ¿no? Al ser un chico más joven, en donde por ahí no estaba tan involucrado en ese fútbol, en esa parte del desarrollo del juego. Ahora, ya con esa edad, ya con esa maduración, ya es distinto y lo puede hacer. Y obviamente, bueno, Messi, al tener la capacidad que tiene, lo hace perfectamente y el resultado queda a la vista.
Pero me parece muy interesante eso, cómo Guardiola entendió los momentos y lo pudo ir llevando, pudo ir modificando sus lugares y sus funciones a través del tiempo. Porque si no, parece que Messi siempre jugó de lo mismo. Y la verdad es que no, que esto que estamos hablando ahora, ¿no? De la reinvención actual, es una reinvención más dentro de las tantas reinvenciones que tuvo Messi a lo largo de toda su carrera. Seguro. Además, Dale, Pedro. déjame sumarte algo con esto de los momentos que vos decís de Guardiola. Vos fijate que por decantación se fueron dando uno atrás de otro. El primero fue darle la continuidad, darle la confianza y decirle vos vas a ser uno de los líderes de este equipo. Después fue involucrarlo en el juego y darle ciertas responsabilidades. Después se da esto de cambiarle la posición, de sacarlo de un solo lugar para que empiece a ser más amplio. Y después llega la parte del liderazgo. O sea, dejó de ser solo el goleador para ser el líder de ese equipo. No termino de entender si el Cholo fue un poco injusto y quiso contar solo la parte defensiva porque un poco va con su ADN, o si en realidad Guardiola le explicó esa parte porque todo el resto era como demasiado obvio. Pero básicamente Messi pasa a ser un jugador total en esa evolución, desde bajar a recibir a pies de Busquets hasta asociaciones con cualquiera de las dos bandas, hasta un montón de movimientos que no sé si volveremos a repetir, de asociaciones, desmarques, de opuestos, de apariciones por fuera, de miles de secuencias de situaciones en las que vimos a Messi en su gran esplendor, no solo técnico, físico, sino también táctico, porque básicamente, el primer partido que juega en esa posición sorprende al Madrid, porque Messi en posición de centrales retrocede a buscar a espaldas de los volantes centrales del Madrid, teniendo a Iniesta, a Xavi y a Busquets cerca, como tres mediocampistas alrededor del círculo central. Se generaba una superioridad numérica prácticamente imposible de tener, porque con la técnica de esos jugadores más el entendimiento del juego tenés 4 tipos de locura de técnica formando una especie de triángulo y se dio lo que vimos todos, que era básicamente un equipo imparable, ¿no? Sí, totalmente. Déjame sumar el tema de la velocidad también a la que le jugaban todo ese equipo, ¿no? Que obviamente parte de la técnica y de los movimientos preestablecidos, pero también una velocidad. Por eso también Messi se sintió tan cómodo, porque si bien no tenían la explosión de él, jugaban a su mismo ritmo. Sí, y también había mucho de sistema defensivo interesante. La famosa recuperación tras pérdida de ese Barcelona estaba súper aceitada. Era un equipo que está bien, que era ataque posicional, ¿no? Pero cuando la perdían, eran todos los que estaban cerca de la pelota a presionar, el resto de los jugadores a achicar hacia adelante y a reducir espacios y a recuperar la pelota lo antes posible. Está bien que muy pocas veces del partido no tenían la pelota. O sea, el porcentaje de posesión fue de los más altos de la historia del fútbol. Pero es verdad también que era un equipo que se desgastaba poco en la recuperación y no sufría mucho cuando la pelota la tenían los rivales, porque tenía bien aceitado eso. No, sí, coincido, y además lo central e importante para poder llevar a cabo ese funcionamiento es el convencimiento, porque vos podés tener el movimiento preestablecido para hacerlo, tenerlo entrenado. Ahora, si no estás convencido, muy probablemente en algún momento falles, y era un equipo que con el líder que tenía en Guardiola, el convencimiento era total, y después lo sostuvo más allá de Guardiola. Eso quizás fue algo que se fue perdiendo, y también es parte central de lo que le pasa hoy a Messi, ¿no? Esas cosas que no se pudieron mantener más allá de los jugadores y tienen que ver con el convencimiento también. Exactamente, eso es lo que yo quería acotar, digamos, en esta charla, que es que me parece que uno siempre queda con esa imagen de ese Barcelona, ¿no? Con el Barcelona de Guardiola, que encuentra su forma final en ese equipo
tremendo. Y constantemente creo que Barcelona quiso volver a eso, como tomando a esa forma como la definitiva. Y la realidad también es que hasta dónde se puede lograr ese juego sin tener a esos protagonistas. ¿Cómo haces para volver a recuperar un nivel de esa manera cuando no tenés a los mismos intérpretes? Yo creo que es muy difícil. Guardiola eso lo entendía muy bien. Guardiola sabía que ese era el momento indicado para hacer eso. Y por eso lo hizo en ese momento y no lo hizo tal vez 1 o 2 años antes. Hoy creo que no está Barcelona para hacer eso. Necesita otra forma. Sí, se me viene a la cabeza cuando el Checho Batista quiso emular como un sistema, claro, o por lo menos una suerte de jugadores, ¿no? Era un triple volante central Mascherano, Cambiaso y me está faltando el otro, no sé si era Vanega. Creo que era Vanega o Gago. Gago, ¿puede ser Gago? Vanega o Gago era. Dependía del partido, creo, de la convocatoria, pero creo que no salía de ellos. Claro, pero bueno, tiene que ver un poco con eso, que como decías, hay un entendimiento del juego y una manera diferente. Quizás la realidad es que vos tenés a Xavi e Iniesta que tienen un despliegue y que saben jugar muy bien sin pelota, cuando quizás un Mascherano Cambiaso son dos tipos mucho más rígidos, más parecidos a Busquets en ese caso, entonces tenía menos sentido. Seguramente, pero mismo si lo comparás con los jugadores del propio Barcelona, antes habíamos hablado de la delantera con Eto'o y ahora estamos hablando de una delantera con Villa y con Pedro. Ya ellos mismos son jugadores diferentes. ¿Cómo podías hacer para jugar con un falso 9 con Messi si estaba Eto'o, por ejemplo? Iba a ser mucho más complejo el ensamble del equipo. Bueno, Mourinho lo puso de lateral, Es verdad. Samuel Eto'o. Pero fue un partido solo. No era un sistema, era algo para una situación excepcional. Exacto. Todo de 4 en la Champions League, en la que termina eliminando al Barça justamente y termina ganando la final con Milito ultraestelar. Terminamos con Neymar, Suárez, Messi, la famosa MSN. Era un equipo distinto, Pedro lo mencionó a Luis Enrique como muy importante en el recorrido del Barcelona. Estoy de acuerdo. Claro que Rakitic en el medio cambiaba mucho, porque tenerlo a Xavi o Rakitic, Rakitic ahí sí que tiene un recorrido más grande, menos posicional también, muy de ir al espacio, y creo que cambió un poco el sentido del Barcelona, pero que mantenía la idea principal, que es dominar todo lo que se pueda, y bueno, probablemente haya sido la mejor delantera de la historia en cuanto a nombres individuales y funcionamiento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. De la época moderna, seguro. Con esto que vos nombrabas a Rakitic, lo ato a lo que veníamos mencionando antes y a lo que dijo Germán de querer intentar siempre lo que se había hecho con Guardiola, y creo que eso es un ejemplo, la etapa de Luis Enrique, cuando ya hay jugadores que empiezan por nivel, por edad o por lo que sea, dejan de pertenecer. El Barcelona siguió siendo igual o quizás muy bueno o tan bueno como con Guardiola, cambiando algunos nombres, cambiando algunos funcionamientos, y Messi se siguió sintiendo exactamente igual que con Guardiola, o por lo menos eso parecía. O sea, no solo es una cuestión de hay que buscar el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, el nuevo Dani Alves. Es un poco más complejo el tema, siempre y cuando si vos no tenés la idea. Si vos tenés la idea, creo que es más fácil de lo que parece, ¿no? Pero tenés que tener la idea, el convencimiento y las herramientas para poder brindarle a Messi lo que fue en esas etapas. Sí, coincido. Yo creo que el gran mérito de Luis Enrique fue poder darle continuidad a la era Guardiola, después de por ahí el bache ese con Martino y demás, poder darle continuidad o reflotar esa idea en la última etapa importante de algunos miembros de aquel equipo. Iniesta, por ejemplo. Poder volver a encontrar en Rakitic capaz una suerte de Xavi, con Busquets, con Iniesta todavía, y después poder ensamblar algo que a priori en aquel momento me acuerdo que había generado dudas, que era, bueno, ¿cómo haces para tener a todas esas figuras en la cancha? Messi, Neymar y Suárez. Tal vez Messi y Suárez no era tan complicado, pero Messi y Neymar podía parecer que
había ahí algún tipo de conflicto, pero sin embargo la realidad es que terminaron dando un fútbol tremendo. Y cerramos con lo de la reinvención como para completar el círculo, que tiene que ver con a qué podría apostar Messi o qué debería hacer o por dónde podría estar ese sentido. ¿Hoy Messi es el mejor jugador del mundo? Qué pregunta. Yo creo que no. Yo creo que ya no. O sea, tiene la capacidad para hacerlo sin duda. Es muy difícil decir quién es el mejor jugador del mundo. Yo creo que como lo hace la FIFA o como lo hace en su momento claro, sí, la sí. revista France Football, se tiene que evaluar por temporada. Creo que hoy Messi sigue estando en el podio, sin duda, pero no sé si es el mejor. Creo que hoy hay otros contendientes que están teniendo momentos mucho más decisivos que Messi. Pero bueno, qué sé yo estoy, por ejemplo, y Mbappé, por ejemplo. Un chico O sea, de vos- 19... A vos te Sí. dan hoy te dan un equipo de fútbol amateur para jugar el torneo de la UBA Sí. y vos elegís a Mbappé antes que a Messi. Bueno, no, creo que no. Creo que elegiría a Messi. Pero porque Messi creo que te puede dar muchas más cosas. Estamos hablando de un fútbol profesional, digamos, no para jugar con los pibes el sábado. Bueno, lo llevo al terreno profesional. Agarrás Pero- Secretaría Técnica de el Borussia Sí, Dortmund y te dicen sí. tenés 300 millones de euros. Y posiblemente lo vaya a buscar a Mbappé antes que a Messi, sí. Sí, porque me parece que te puede dar... No porque Messi sea un mal jugador, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, me parece que Mbappé por su juventud, por todo el desarrollo que le queda por delante, ya está demostrando ser mucho más decisivo en ciertos momentos que Messi. Y de hecho, qué mejor ejemplo que el último partido de Barcelona por la... Bueno, dependiendo de cuándo escuchen este podcast, ¿no? Por supuesto, pero digo, el partido en el La que ida, se... sí. en La el que ida se de octavos encon- de final. Por eso, en ese partido termina siendo Mbappé un jugador súper decisivo. O sea, termina siendo fundamental. Y después Messi termina no siendo tan fundamental en otros partidos. En otros partidos que son decisivos. No sé, Barcelona le tocó jugar algunos partidos por la Liga en donde Messi le ha costado mucho y termina siendo figura clave en partidos tal vez contra rivales de menor jerarquía. Entonces, en esos partidos decisivos, en donde antes Messi la rompía siempre y era la gran figura y tenía momentos estelares, hoy cada vez son menos. Cada vez son menos. En cambio, hay otros jugadores que me parece que en ese sentido no. Lo mismo le pasa a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Pedro, Bueno, para mí es una pregunta, una gran pregunta para hacer un programa de televisión, tanto que los criticábamos antes. Tiene hasta por cuestiones filosóficas podríamos ponernos a debatir. Yo creo, desde mi punto de vista, que Messi sigue siendo el mejor, pero ya no es el más determinante hoy en día. Con esto que explicaba Germán de Mbappé, de ratos de Neymar, de Lewandowski en el Bayern Múnich, yo creo que por lejos Messi sigue siendo el mejor jugador, pero ya no es el más determinante en la actualidad. Creo que se me ocurren algunos otros que pueden estar en ese puesto y que serviría más para el premio que dan todos los años. Para mí, por cuestiones de calidad y técnica y táctica, como el nombre del programa. es extraordinario esta respuesta. Me parece que Messi sigue siendo el mejor por lejos. Yo, mira, Sí. repasando un poquito los números que nos brindan los amigos de Opta, a mí hay una estadística que me llama mucho la atención. Voy a sacar la temporada actual porque está en desarrollo y sería bastante injusto poner los números de la temporada actual, pero si comparamos las últimas tres, Messi jugó menos partidos en la última, 2019-2020, que en la 2017-2018 y en la 2018-2019. Jugó menos cantidad de partidos, pero jugó muchos más minutos y convirtió mucho menos goles. Te diría casi la mitad de goles, no exactamente, pero Messi venía de convertir 51 goles en 2018-2019 y pasó a convertir 31 jugando más minutos en menos partidos. Yo creo que eso es un poco una señal de que Messi cada vez es menos decisivo, como decía Pedro, que era un poco lo que yo trataba de decir antes también.
¿Significa eso que es peor jugador? No, seguramente no. Significa tal vez que un poco está reinventando su lugar en la cancha, un poco por su edad, un poco por una necesidad grupal. Pero sí me parece ejemplificador en cuanto a la importancia de Messi y su capacidad para ser, entre comillas, ¿no?, el mejor. Muy claro, y sobre la reinvención, digamos, para mí tiene que ser el Messi de los últimos 20 metros, más que el Messi organizador. Una máquina de definición que en el área puede hacer cosas diferentes a partir de su reacción, con la idea de no tener que exponerlo demasiado a recorridos largos y con el sentido de que, digamos, con esa claridad o esa posibilidad de llegar con oxígeno en las piernas y con ideas claras puede hacer muchísima diferencia. Ahora quizás siendo menos total, pero mucho más determinante, digamos. Sí, puede ser. Yo creo que es una de las posibilidades que tiene. A mí me gustaría verlo como, lo dije en algún momento, tal vez no tanto como organizador, pero sí como una suerte media punta, digamos, ¿no? Me parece que ahí es donde Messi puede funcionar mejor. Yo siento que donde vos decís que sería lo mejor para él, siento que todavía necesitaría exigir su físico por sobre lo que puede hacerlo. Y cada vez está más grande Messi, digamos, ¿no? Entonces, me parece que cuanto más tenga que fajarse con defensores, cuanto más tenga que estar ahí, más se le va a complicar. Me parece que hasta donde le alcance la gambeta corta, la explosión en la gambeta corta, creo que Messi lo necesita aprovechar. Y para mí eso lo puede hacer siendo un poquito más media punta. No bajando, no como le sucede a veces en la selección, que baja demasiado a buscar la pelota. Yo digo ahí, exactamente entre las líneas, digamos, ¿no? Entre medio de los centrales, de los defensores y los mediocampistas. Ahí, media punta. En donde pueda agarrar la pelota con algún espacio, poder sacarse a algún jugador de encima, siempre con la cancha de frente, y llegar al área para definir. Lamentablemente para mí, que Messi se reinvente no depende de Messi. Mientras que, si es que sigue estando en el Barcelona, y lo pongo en este equipo, lo ubico por ahora en Barcelona, si Messi no tiene un Suárez, un Neymar o tantos compañeros que nombramos ahora, Messi tiene que ser el 9. Si Messi no tiene un Xavi, un Iniesta, un Rakitic en su buen momento, Messi tiene que ser ese jugador. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Messi es tener ese tipo de compañeros para que sea una decisión propia de Messi, si quiere ser el organizador, si quiere ser por momentos el mediapunta, si quiere ser por momentos el extremo. Para mí es central que obviamente un jugador como Messi, y ya con la edad que tiene, que sabemos que la exigencia física ya quizás no le da para volver a ser ese gran jugador, bueno, por lo menos que él tenga la libertad de moverse, pero que no tenga la responsabilidad de tener que ser, ¿sí? Me parece que es central el ver cómo rodearlo a Messi para que él sea el mejor. Gerbo, nos pasamos de la hora ya, ¿eh? Y bueno, cortémoslo. Esperamos que hayamos sido lo suficientemente entretenidos como para justificar esta hora, y si no les pedimos mil disculpas. A veces no sé si tiene sentido. Era un tema que daba para hablar, para desarrollarlo tal vez. Sí, pero igual creo que no hace falta fijar horarios o tiempos de duración, ¿no? Algún podcast puede durar 25 o 30 minutos y otro más de una hora como hoy. Dependerá básicamente de qué tan divertidos estemos mientras hablamos. Habla bien de nosotros entonces, que estuvimos una hora charlando y no nos aburrimos. Claro, espero sí, que no se aburran los que nos escuchen, ¿no? Pero bueno. Exacto, ahora si recibimos algún feedback de no podés hacer un podcast de una hora, maestro. Había uno de autocrítica. Un amigo tuyo, ¿no? Un amigo tuyo, ¿no? Fue el que dijo, ¿cómo van a hacer un podcast de una hora el año pasado? Teníamos dos grandes críticas negativas. La primera, la duración, y la segunda, que siempre estábamos de acuerdo en todo. Y que necesitábamos no pelearnos, pero tener ahí alguna discusión, algún encontronazo. A ver. Bueno, ¿la pasaste bien, Pedro? Sí, claro que sí. Acá contarán conmigo siempre que ustedes quieran. La pasé muy bien. Trataré de ser más breve la próxima, prometo.
Si es que les gusta, acá estaré esperándolos para compartir un rato. Genial. Muchísimas gracias. Un gusto haber contado con vos en este primer capítulo del 2021. Y bueno, un gusto, Germán Boero, poder haber regresado a esta querida discusión futbolera. Finalmente. Por muchas más. Por muchas más. Mi nombre es Lucas Bertelotti. Esto fue TT, Táctica Técnica, Técnica Táctica. Muchas gracias a todos.